Queridos hermanas y hermanos, bienvenidos en nuestro estudio y nuestra clase de escuela sabática juntos con el Comité Ministerial de la Conferencia General. Mi nombre es Cvetan Petkov, soy director del departamento y me gustaría presentarle nuestra nueva lección. Esta escuela sabática está relacionada o está preparada para los maestros de escuela sabática y pastores. Queremos dar algunas aclaraciones y algunas ayuda para que nuestra escuela sabática puede ser muy efectiva y puede ser un instrumento fuerte en nuestra obra misionera, ganando almas para Cristo, porque esto es el propósito de nuestra iglesia y de nuestra misión y visión. Como director del departamento le invito que participen juntos conmigo en este estudio. Queremos empezar nuestra lección o nuestra meditación juntos con una oración en silencio. Amén. El título de nuestra lección es Mesías y Salvador. Estamos estudiando varias semanas juntos estas lecciones tan maravillosas, todo relacionado de Jesús, cristocéntrico, muy interesante y muy importante. Recordarnos a nuestros miembros y enseñar a los nuevos miembros puntos tan importantes de nuestra salvación, de la vida de Cristo, de su naturaleza, de su función como Salvador. Hoy vamos a estudiar la lección Mesías y Salvador. Antes de empezar nuestro estudio, siempre debemos tener una idea de la estructura de la lección. Siempre debemos tener un plan de enseñanza. Esto ayudará para que nosotros podamos ahorrar tiempo en preguntas que no tienen una importancia significada y tener más tiempo para otras preguntas que son las preguntas centrales en la lección y que tiene el mensaje importante para nuestros visitantes. Si nosotros no tenemos un plan de estudio, si nosotros no tenemos una idea de la estructura de la lección, siempre podemos desviarnos y muchas de nuestras visitas pueden quedar con dudas y preguntas abiertas porque no tenían tiempo de terminar la lección. Nuestra lección tiene sobretítulo o títulos pequeños, podemos decir. Esos títulos se refieren en los temas que nuestra lección está tratando. Aquí tenemos, por ejemplo, un subtítulo que dice el Antiguo Testamento, después otro que dice el Nuevo Testamento, después otro que habla de la función de Cristo como Salvador. Entonces debemos entender que los primeros dos títulos del Antiguo y Nuevo Testamento tienen que ver más que todo con una introducción de la lección, pero el punto central de nuestra lección empieza con subtítulo Salvador de la raza humana y termina con las últimas preguntas, que es salvar de sus pecados. El autor de la lección sin duda tenía el punto central, el peso de la lección en la última parte de esta lección. Debemos también tener en cuenta que la última pregunta 7 tiene un llamado muy importante para nuestra membresía, que todos nosotros participamos en la obra misionera. Entonces debemos tener esto en cuenta y en nuestro plan para no desviarnos en tiempo, no desviarnos en otras preguntas, pero dar tiempo a llegar a la pregunta
número 5, 6 y 7, las últimas preguntas. También tenemos muy importantes testimonios en las clases de meditación o la sección de meditación o estudio personal que debemos también mencionar en esta lección. Por eso no debemos tomar mucho tiempo en las preguntas 1 y 2, que son preguntas de introducción y prácticamente fueron ya tratadas en las otras lecciones anteriores. Bueno, nos gustaría entrar directamente en la lección. Vamos a cambiar un poco de nuestra situación en la pantalla. Aquí tenemos pregunta número 1. ¿Cómo presenta el Antiguo Testamento el Redentor? Eso es un asunto que fue estudiado anteriormente, pero se puede mencionar especialmente el versículo de Job 19, 25. Debemos mencionar o recordar a nuestros hermanos que Job es un libro que, en acuerdo de los datos históricos, es el libro más antiguo de la Biblia. Es el libro que fue escrito y publicado prácticamente antes que el Génesis y el informe de la creación. Que significa que en este libro, que es el más antiguo en la historia, ya tenemos una cita que habla de la venida de Cristo. Y hay muchísimos testimonios, muchísimos versículos, profecías en los Salmos, en Isaías, en los profetas pequeños, que son mesiánicos y habla de la venida de Cristo. Es importante también el testimonio aquí que tenemos en página 43, es la historia de la redención. Si hay interés en la hermandad o si tenemos nueva gente que tiene problema con la identidad de Cristo o su preexistencia, si podemos mencionar o tomar un poco más tiempo en esta pregunta. Pero si no, debemos seguir adelante al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento es prácticamente la pregunta número 2. ¿Quién fueron los primeros informados acerca de la venida a la tierra del Salvador? Y en esta pregunta número 2, tenemos prácticamente un pequeño problema. ¿Qué es el pequeño problema? Que la pregunta 2 y pregunta 3 están prácticamente están como una sola pregunta. ¿Por qué? Porque los versículos de pregunta número 3 son prácticamente la mejor respuesta a pregunta número 2. Y la pregunta número 2 también es parte de pregunta número 3. Por eso yo le aconsejo que usted junta las dos preguntas, pregunta número 2 y número 3, y lo tratamos juntos. Por ejemplo, cuando dice quién fueron los primeros informados, aquí se da la cita en Lucas capítulo 2, versículo 8 hasta 11, informándonos del asunto de los shepherds, de los, vamos a ver, los pastores que fueron en la noche orando y esperando la venida de Mesías. Pero en realidad ellos no fueron los primeros que recibieron este mensaje. En pregunta número 3 ya tenemos varias citas que, por ejemplo, Zacarías, antes de la nacida del bebé, ya tenía este conocimiento por una revelación del ángel. También María tenía este conocimiento. También la esposa de Zacarías, Elisabetta, también tenía este conocimiento, y tenemos en la Biblia esta revelación de ella, como ella expresa la alegría a encontrarse con María. Hasta
Juan de Bautista, antes de nacer en la vientre de su madre, ya dice que saltó de alegría por encontrarse con la madre de Jesús y Jesús, que estaba también todavía engendrado pero no nacido. Por lo tanto, la pregunta 2 y pregunta 3 deben tratarse conjuntos. Vamos a seguir adelante y entramos ahora en el punto central de nuestra lección: el Salvador de la raza humana. Vamos a seguir la pregunta número 3. Y aquí estamos en la pregunta número 4. ¿Para quién es Jesús el Salvador? Tenemos 3 versículos bíblicos: el primero de Timoteo, el Hebreo 7:25 y tenemos Mateo 18:11. Los 3 versículos hablan de que el único que puede ser salvado es el pecador, para fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Debemos entender que en el contexto de la lección, pregunta número 5 y 6, por ejemplo, van a hablar del plan de salvación. Especialmente pregunta número 5 ya habla que Jesús vino para salvar el mundo entero. Entonces debemos relacionar pregunta número 4 con el asunto del no solo el pecador como tal, pero el que se siente pecador, que sabe que está consciente de su condición pecaminosa. Esto es muy importante en esta lección, porque si no, entrando en pregunta número 5, no vamos a tener la comprensión suficiente para entender este contexto. ¿Cómo podía ser que Jesús salvó todo el mundo, pero no se salvan todos? Es porque el mundo no se siente pecadores. La gente del mundo no pide perdón de sus pecados. Para que ser salvo necesitamos primero entender que somos pecadores, ser consciente de nuestra pecaminosidad, de nuestra necesidad de Cristo, y debemos saber que no hay otra salvación solo por los méritos de Cristo. Eso es pregunta número 4, y aquí tenemos un testimonio muy importante que debemos mencionar. Como Moisés levantó, vamos a ver, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también fue el Hijo del Hombre levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo a ellos que a él cree. Esto es el punto central de pregunta 4, y debemos ser cuidadosos con esta pregunta, para que todos nuestros miembros y visitas entiendan y son conscientes de la importancia de conocer y reconocer que todos somos pecadores, que necesitamos a Cristo y que sin Cristo no hay salvación. Pregunta número 5 prácticamente se refiere de la parte dulce del Evangelio, y aquí vamos a leer ahora la pregunta 5. ¿Qué gran labor realizó Jesús como Redentor del mundo? Ya entramos en la salvación general, la salvación como gracia, donación de parte de Cristo. Cristo como nuestro sustituto, como nuestro garante
como la salvación es una donación, es algo que nosotros no lo merecemos, que no lo podemos comprar ni ganar. La salvación prácticamente fue ganada antes que nosotros ya nacimos o existimos. Por lo tanto, como dice el apóstol Pablo, no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que orgullarse. Vamos a ver, aquí tenemos los versículos de 1 de Pedro, el cual mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nuestros siendo muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Entonces la sanación, la salvación viene gratuitamente por Cristo y por su sacrificio. Entonces de ninguna manera nosotros podemos tener otra teoría, otro concepto, que podemos ganar la salvación por guardar la ley o por guardar cualquier tipo de ceremonias o obras. Así también importante es versículo en Efesios capítulo 1. Aquí está: habéisnos presentando para ser adoptados hijos por Jesucristo. La adopción es como nosotros nos salvamos, no por nacimiento, no por cualquier tipo de ventajas. El único es la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. También en este punto el testimonio es importante. Mensaje selecto, tomo 1, a página 407. Jesús se convirtió en el Redentor del mundo, presentando perfecta obediencia a cada palabra que procede de la boca a Dios. Redimió la desdichada caída de Adán, uniendo la tierra que había quedado divorciada de Dios por el pecado con el continente del cielo. Entonces es muy importante que tomamos nuestro tiempo en el punto 5, porque eso es la esencia del Evangelio. La única forma que podemos entender la justicia de Cristo de mejor manera es entender su función como nuestro sustituto, como nuestro garante, como Él en nuestro lugar murió, en nuestro lugar derramó su sangre y pagó el precio de nuestro pecado. Bueno, vamos a ver ahora el próximo punto, que es el punto 6. Punto 6 y punto 5 son muy relacionados, pero son distintas partes importantes del plan de salvación. Leemos la pregunta 6. Cristo vino a salvar pecadores, pero ¿qué nos pide que hagamos con nuestros pecados? Si la pregunta 5 habla de la obra de Cristo fuera de nosotros, como nuestro sustituto, garante, representándonos delante del Padre y prestando su obediencia en nuestro favor, y la adopción y todo que está incluido con eso, la pregunta 6, ¿qué habla la pregunta 6? La pregunta 6 está mencionando de que no solo que Él hace algo por nosotros, pero que Él espera de parte de nosotros que nosotros también hagamos algo. ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestros pecados? Es una pregunta muy interesante y hay que considerar los versículos bíblicos. En Mateo 1:21, por ejemplo, dice: y parirá un hijo, y llamarle su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados. El punto principal aquí es que Jesús no nos salva con el pecado, pero Él nos salva de toda la maldad o de sus pecados. No solo una obra fuera de nosotros, pero también Él exige una obra o Él hace una obra dentro de nosotros. Nos libera del poder del pecado, nos libera de la esclavitud de Satanás y nos hace libre bajo el liderazgo del Espíritu Santo. El otro versículo que tenemos es en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados. Aquí también es la relación con, si se recuerdan, con pregunta número 4, que habla de quién va a ser salvo o quién puede salvar a Jesús. La respuesta es los pecadores. Entonces, aquí está la conexión. Si una persona no se siente pecador, no va a confesar sus pecados. Y si no lo confesa los pecados, entonces no lo aborrece, entonces no va a ser perdonado. Por lo tanto, es importante entender, nosotros no podemos luchar contra el pecado, no podemos vencer el pecado con nuestra propia fuerza, pero que se requiere de nosotros es que nosotros permitimos que Cristo hace esa obra en nosotros, que confesamos nuestros pecados, que no estamos en acuerdo con ellos. Entonces sí, Jesús puede intervenir en nuestra vida y hacer un cambio total. Aquí tenemos también los testimonios, muy importante, los Hechos de los Apóstoles, página 441, y Fe y Obras, página 93. Es importante considerar esos testimonios en nuestras iglesias porque el punto central del Evangelio es el equilibrio. Entonces no podemos poner énfasis solo en la obra de Cristo afuera de nosotros, pero debemos tener también la obra de Cristo dentro de nosotros, el cambio en nuestro carácter, vencer el pecado, luchar contra el pecado y toda esta parte que está incluida. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Es importante, leemos y consideramos todo ese testimonio con la iglesia, porque esto es, eso es el lado izquierda y derecha del Evangelio, las dos partes de la obra de Cristo para nuestra salvación. Llegamos ahora en la última pregunta número 7. Así como los fieles esperaban la primera venida del Salvador y lo comunicaron a sus semejantes, ¿qué harán los fieles que les esperan de la segunda vez? Y eso es un punto que debemos aprovechar de verdad para que todos nuestros alumnos en la escuela misionera están conscientes de la responsabilidad que tenemos en relación con la verdad y que estamos en acuerdo de laborar, colaborar y compartir el Evangelio. Aquí tenemos también 3 versículos y un testimonio muy importante que debemos considerar. Por ejemplo, mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra esperanza, nuestros pensamientos, nuestras palabras, todo lo que hacemos debe ser también conectado, relacionado con nuestra salvación. Debemos ir y predicar, amonestar a nuestros vecinos, amigos, nuestros parientes y padres.
Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios regase por medio nuestro. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es un versículo muy lindo en los primeros de Corintios, el capítulo 5, y también el segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que dice: sabe el Señor librar de tentación y los píos, y recibís a los injustos para ser atormentados en el día del juicio. El testimonio aquí es muy importante. Nos gustaría considerarlo porque habla de una amonestación del mundo. Hay que amonestar el mundo, ¿verdad? Esperad, orad, trabajad, y no permitáis que nada se haga con rivalidad y vanagloria. Es importante que todos nuestros participantes en la escuela sabática entiendan el punto tan central que está relacionado con el Evangelio, que está relacionado con la obra misionera. Por terminar la lección, me gustaría mencionar los versículos que tienen que ver con el estudio personal, y especialmente aquí es un testimonio muy corto, y yo no sé por qué el autor de esta lección no usó ese testimonio dentro de la lección, porque es un testimonio muy lindo y es muy corto, hasta se puede memorizar, y no es mal tenerlo, porque eso es un testimonio que explica el equilibrio de la fe y obra del principio cristiano, verdadero cristiano protestante en la salvación. Aquí está eso en el Fe y Obra, página 99. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Él nos salva, Él no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Las dos cosas son muy importantes. Un peligro a entrar en la confianza propia, que por guardar la ley, como el hombre rico, por ejemplo, que dice que él ya toda la vida ya guardó la ley, ya yo voy en la iglesia, yo participo en el sábado, todo eso, que eso ya no como que garantiza la salvación de ninguna manera. Por las obras nunca nos vamos a salvar. Pero en lo mismo tiempo dice esta misma frase, dice que tampoco nos podemos salvar por la desobediencia de la ley. Entonces, si tenemos nuestro Salvador Jesucristo como nuestro sustituto y garante, que regala la salvación gratuitamente, por gracia, por misericordia, pero en lo mismo tiempo Él hace una obra de obediencia en nosotros, y eso es el milagro tan grande, que nosotros como pecadores, sin esa naturaleza caída, podemos llegar hasta el punto, bajo el control del Espíritu Santo, a obedecer la ley y entonces entrar en el reino celestial. Tiene mucho ánimo, queridos hermanos y hermanas, y presenta esta lección linda en la iglesia. Que Dios le bendiga y le guarde. Gracias por escuchar y participar en esta clase, y le invito que nos visitas también en la próxima semana. Queremos estudiar juntos el nuevo lección, prepararnos bien para nuestras iglesias,
y que Dios le bendiga ricamente. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.